Bienvenidos a Narconews, tu ventana al intrigante mundo del crimen organizado. Suscríbete ahora y adéntrate en el verdadero escenario del narcotráfico. Durante muchos años, México ha sido afectado por el extenso negocio del tráfico de drogas, controlado por grandes grupos delictivos conocidos como sindicatos, cuya expansión se ha vuelto global mientras compiten por controlar porciones cada vez mayores del mercado. Posiblemente el sindicato más relevante y arriesgado de todos sea el Sindicato de Sinaloa, un vasto dominio que se gestó en los años 60, pero consolidó su influencia actual a partir de 1987. También reconocido como el Sindicato del Pacífico, esta facción delictiva fue llevada a la cima del crimen internacional por el famoso Chapo Guzmán, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, quienes establecieron las bases más firmes en términos de producción y distribución de estupefacientes entre México y Estados Unidos. Después de una historia sangrienta que abarca casi 6 décadas, el Sindicato de Sinaloa ahora está fragmentado en varias facciones en competencia por el poder, y la detención de uno de sus líderes más recientes, Ovidio Guzmán, solo ha intensificado las divisiones. Únete a nosotros en un nuevo episodio de Narconews para explorar la historia del Sindicato de Sinaloa y el posible destino tras la captura de su último líder a nivel federal. Aunque oficialmente se estableció en 1987, la historia del Sindicato de Sinaloa se remonta a los años 60, cuando un individuo decidió trazar rutas para traficar cannabis y opio a través de la frontera entre México y Estados Unidos. Pedro Avilés Pérez inició su carrera de traficante enviando a agricultores con pequeños paquetes de drogas a través de la aduana estadounidense, la cual en ese entonces no inspeccionaba los equipajes de mano. En pocos años, los opiáceos y la marihuana se habían arraigado tanto en Estados Unidos que las autoridades aprobaron una ley para prohibir tanto la posesión como el consumo. A partir de este punto, don Pedro expandió sus redes y se convirtió en el primer delincuente en establecer rutas aéreas para el contrabando de drogas, eludiendo los controles fronterizos. El dinero comenzó a fluir abundantemente y don Pedro reclutó a más personas para su organización, al tiempo que entrenaba directamente a su mano derecha, su sobrino Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, quien más tarde sería conocido como el Chapo. En 1978, con la muerte de León de la Sierra, como se conocía a don Pedro, el control del Sindicato de Sinaloa pasó a manos de su hermano, Luciano Reynosa Pérez, que se consolidó como el nuevo líder. Para la década de los 80, Reynosa Pérez sería reemplazado por un trío que dirigiría el sindicato con mano firme. Así, el Chapo Guzmán junto a los líderes del Sindicato de Jalisco, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, se convirtieron en los principales narcotraficantes de México, dando forma definitiva al Sindicato de Sinaloa y desatando una guerra con el Sindicato del Golfo, su principal rival. Este trío, conocido como la segunda generación de líderes, intensificó la red de narcotráfico construyendo una intrincada red de túneles para transportar drogas hacia los Estados Unidos y así evadir tanto los controles terrestres como aéreos. El ejército estadounidense, por supuesto, persiguió a los líderes del Sindicato de Sinaloa, hasta que en 1993 lograron capturar al único que permanecía libre, el Chapo Guzmán, quien fue ubicado en Guatemala y extraditado a México. Sin embargo, en 2001, el Chapo escapó de la cárcel y recuperó el liderazgo del sindicato. El nuevo siglo favoreció enormemente a los sinaloas, que ampliaron su influencia en la mitad de los estados de México, además de extender sus redes más allá de la frontera del país. La droga ya no solo se producía en la región del norte, cerca de la frontera, sino que el sindicato había establecido alianzas con el Clan del Golfo de Colombia y facciones disidentes de las FARC, que les proporcionaban cocaína para transportar hasta los Estados Unidos. También establecieron conexiones con el Sindicato de los Soles en Venezuela y construyeron vínculos logísticos para colaborar con otras mafias, como la Yakuza japonesa, la mafia china y algunos exmiembros de la célebre familia Luqueye de la Cosa Nostra neoyorquina. Algunos afirman que el Sindicato de Sinaloa llegó a estar involucrado en el 70% del tráfico de drogas a nivel mundial, llegando incluso a actuar en África Occidental. Los métodos del SDS son conocidos por ser de los más cruentos y brutales dentro del crimen organizado mexicano, especialmente en los tiempos del ascenso de El Chapo Guzmán, quien se rumorea que llegó a contratar médicos para mantener con vida a un sicario del sindicato de los Beltrán Leiva solo para prolongar las torturas sobre su cuerpo. Los asesinatos, fosas comunes y enfrentamientos callejeros abarrotaron los estados del norte mexicano. Desde violentas palizas y ejecuciones hasta sepultar vivos a sus enemigos, los hombres del SDS sembraron el terror en el corazón de sus adversarios.
Por supuesto, no se puede llevar a cabo operaciones de tal magnitud sin ganarse algunos enemigos poderosos. Además de sindicatos rivales como el Golfo, los Zetas, Juárez y los Arellano Félix, Sinaloa fue fuertemente perseguido por el gobierno mexicano y el estadounidense. La DEA acosó incansablemente al SDS hasta el punto de que capturaron 3 veces a El Chapo Guzmán, en 1993, 2014 y la última en 2016. Debido a las 2 fugas exitosas del capo, la DEA optó por enjuiciar en territorio estadounidense a Guzmán, ya que se creía que nunca permanecería encarcelado en territorio mexicano. Antes de seguir, recuerda suscribirte y dejar tu comentario para seguir creciendo juntos. La aprehensión del Chapo representó un quiebre en el mando del CDS, el cual se fragmentó en múltiples facciones que compiten por la autoridad entre sí. Aunque la mayoría de los integrantes y líderes permanecieron leales a la corriente principal, liderada por los hijos de Guzmán, apodados informalmente como los Chapitos. La segunda facción está dirigida por el Mayo Zambada, quien aparentemente colabora con el capo de capós, Rafael Caro Quintero, recientemente detenido por la DEA tras salir de prisión bajo libertad condicional. Por último, la tercera facción disidente es encabezada por Aureliano El Guano Guzmán Loera, hermano de El Chapo. Estas 2 últimas ramas, con mayor experiencia, han sido señaladas como menos agresivas que la de los Chapitos, mostrándose más inclinadas hacia la diplomacia o la negociación. Sin embargo, la división interna ha desencadenado numerosos enfrentamientos armados, atentados y decesos en al menos 17 estados mexicanos. El destino de esta organización delictiva sigue siendo incierto, ya que a principios de 2023, Ovidio Guzmán, uno de los líderes principales entre los Chapitos, fue arrestado en Culiacán. Las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional desplegaron un vasto operativo en la ciudad, suspendiendo la mayoría de las actividades, incluyendo las clases, el transporte público y las labores de oficina. En un día de violencia impactante, las confrontaciones entre miembros del cártel y las fuerzas de seguridad se extendieron por toda la ciudad, llegando incluso al aeropuerto de Culiacán, donde un avión comercial fue alcanzado en su fuselaje antes de despegar, resultando en la cancelación del vuelo. A pesar de los intentos de terroristas fuertemente armados por liberar a su líder, Ovidio Guzmán fue detenido por las autoridades mexicanas. Esto ha puesto en aprietos a los Chapitos, ya que, aunque Archibaldo Iván es señalado como el más poderoso entre sus hermanos, Ovidio era ampliamente respetado y temido en todo México. Es probable que los del CDS se preparen para futuras redadas del ejército, dado que el gobierno de López Obrador está bajo constante presión de Estados Unidos para enfrentar a los cárteles. Incluso la DEA ofrece $5 millones por información sobre el paradero de cualquier hijo de El Chapo Guzmán, evidenciando la determinación estadounidense para eliminar la rama heredera de uno de los principales narcotraficantes del siglo XX. Esto también ha exacerbado la violencia en varios estados mexicanos, con intensificación de enfrentamientos entre distintas facciones del CDS y golpes propinados por cárteles rivales. Si los Chapitos caen, el cártel de Sinaloa podría ingresar a una nueva etapa o, posiblemente, desaparecer, convirtiéndose en una leyenda de los narcocorridos. Agradecemos tu compañía hasta el final. Mantente pendiente de nuestro próximo video.